¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos del sabio creador del Mora, un personaje de 5 estrellas y usuario de lanza que vuelve después de su lanzamiento a finales del 2020. Hablo del arconte Geo, Zhong Li. Como en nuestras guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor construcción que existe, hay muchas más que también pueden ayudarles, yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web que hay actualmente. Dicho esto, comencemos. El real gobernante de Liyue, el señor Rex Lapis, también llamado Morax. Ese es Zhong Li, el arconte más anciano de todo Teyvat y maestro del elemento Geo. Se sabe que él mismo construyó toda Liyue y existe la leyenda de que el bosque de piedra de Wuyun es el remanente de las lanzas que utilizó en una guerra divina acontecida antaño. Si por todo lo dicho le temes, no tienes por qué. Pese a sus hazañas y hierros, sus ocres ojos no son reflejo de destrucción, sino de obediencia y respeto a una ley que él mismo creó. Al ser el señor de la tierra, sus pasivos dictan una fuerte relación con esta. El primero se llama Ondas Resonantes, un buen talento de mitigación de daño e interrupciones, el cual fortificará el escudo Jade de su habilidad elemental Dominus Lapidis en un 5% si este toma daño. Adicionalmente, este porcentaje se puede acumular hasta un máximo de 5 veces y durará hasta que la protección desaparezca. Dominio de la Tierra es su segundo talento pasivo. Permitirá al señor Geo hacer más daño con su lanza y habilidades, con base a sus puntos de vida máxima. El porcentaje varía 1.39% para sus ataques con su arma, 1.9% para los efectos de daño al crear una cresta de piedra, su resonancia constante y el daño de área Geo causado al mantener pulsado el botón de su habilidad elemental, y por último un 33% adicional con la habilidad definitiva de Zhong Li. Pasando a su tercer pasivo, tenemos Cristal del Destino. Si el amo de la tierra fabrica una lanza, reembolsará 15% de los minerales utilizados para su creación. Pasemos ahora a lo que son sus talentos de combate. Comencemos con el ataque normal. Como es costumbre, permitirá realizar tajos rápidos. En el caso de Zhong Li, su lanza oscilará hasta un máximo de 6 veces, de las cuales la última propinará la mayor cantidad de daño físico. El ataque cargado convertirá a Rex Lapis en un asedio de lanzas doradas que dañarán a todo aquel que se atraviese en su línea de ataque. Con el ataque descendiente, Zhong Li se lanzará en picada hacia el suelo abrazado de su lanza. Al tocar tierra, hará daño físico a todo aquel que se encuentre en el área de impacto. Ahora prosigamos con Dominus Lapidis. Es la habilidad más compleja del arconte Geo y quizá una de las más complejas también de entender en papel. Esta elemental detonará distintos efectos dependiendo del modo que se active. Al pulsar una vez el botón, Zhong Li erigirá un constructo llamado Cresta de Piedra, que permanecerá en el campo incluso si él deja la batalla. Esta creación Geo se puede escalar y usarse de barrera ante ataques enemigos, pero más importante, en cuanto este pilar emerja del suelo, resonará con daño Geo paulatinamente en el área donde se encuentre. Dicho efecto de ondas constantes se aplicará también en las creaciones Geo de otros personajes. Por último, se debe resaltar que solo puede tenerse una cresta de piedra a la vez si Zhong Li no posee su primera constelación. Para el segundo efecto, se tendrá que pulsar y mantener el botón de la habilidad elemental, haciendo que el arconte esparza al instante una aura dorada en el área que culminará en la activación de la segunda modalidad de Dominus Lapidis, el denominado Escudo de Jade. Esto le brindará al personaje protegido un 150% de absorción contra todo el daño físico y elemental, y a los enemigos cercanos al escudo les reducirá sus resistencias tanto elemental como física en un 20%. Este efecto no puede acumularse con otros y permanecerá activo incluso si Morax no está en el combate. En adición a todo lo relacionado al segundo efecto, se activará también lo siguiente. Primero, aparecerá una cresta de piedra en el campo si aún no se ha alcanzado su cantidad máxima. Segundo, el aura Geo inicial propinará daño del mismo tipo en el área de efecto, el cual aumentará gracias al talento pasivo Dominio de la Tierra. Y tercero, si hay enemigos cercanos protegidos por el elemento Geo, drenará parte de este,
lo que quiere decir que gran parte de los escudos Geo de enemigos como Mithachurs o Slimes serán drenados. Este tercer efecto, por ende, no realiza daño, sino que solo fragiliza protecciones de este elemento. Como último dato, si usan Dominus Lapidis con el primer efecto, el tiempo de enfriamiento será corto, pero si lo usan cargado, su tiempo se prolongará a más de 10 segundos, así que calculen bien cómo y cuándo utilizan esta habilidad. Lluvia Estelar es la culminación del poder del antiguo Arconte, el cual invoca un meteorito que propina daño geomasivo a los enemigos dentro del área de efecto de la explosión. Adicionalmente, aplicará el efecto de petrificación tras explotar, que convertirá a los enemigos temporalmente en estatuas. Pese al abrumador de la teoría en sus habilidades, Zhongli no es complicado de usar. En el caso del rol de daño, simplemente mantengan pulsada su habilidad elemental para así tener Dominus Lapidis activa con todos sus efectos. Para ese momento, ya estarán protegidos ante el daño enemigo y podrán propinar ataques aumentados con su lanza mientras se mantienen cerca de su cresta de piedra, ya sea para que los oponentes reciban las resonancias ofensivas del constructo o para proteger a sus personajes de un daño masivo al ponerse detrás de este. Si la habilidad refresca su duración o destruyen su escudo Geo antes de que culmine, vuelvan a usarla y repitan el proceso hasta tener Lluvia Estelar lista para aplastar y petrificar. El caso del rol de soporte es muy similar. La única diferencia es que cambiarán a su personaje de daño principal luego de utilizar la habilidad elemental cargada del Arconte, tengan que generar un nuevo escudo y o cresta de piedra o lanzar Lluvia Estelar. En ambos casos, cuídense de no escalar por accidente el pilar, pues les costará tiempo y quizá la vida de su personaje si están en una situación apretada. Esta acción solo es útil para ciertos retos de aumento de daño con ataques descendientes o para la exploración del mundo. Para las construcciones, empezaremos con el rol de soporte. El arma que recomiendo en tal caso es Prototipo Estelar, una vieja amiga forjable con los herreros. Además de su ataque base, la recarga de energía que brinda permitirá que el Arconte Geo genere energía incluso si no está en el campo de batalla. Si buscan algo más ofensivo, pueden invertir en el pase de batalla y conseguir la Lanza del Duelo. Brinda una probabilidad crítica como estadística secundaria, así como un efecto que aumentará su ataque dependiendo del número de enemigos confrontados. Con esta arma, harán la máxima cantidad de daño desde un inicio con toda habilidad de Zhongli, sin preocuparse de acumulaciones dependientes de algún factor. Prosiguiendo con los artefactos, recomiendo dos combinaciones. Una es con el conjunto completo de Petra Arcaica. El efecto de 4 piezas vendrá muy bien para mejorar el desempeño del equipo, ya que generarán frecuentemente cristales de protección elemental a través de la reacción Geo de la cresta de piedra con cualquier enemigo de un elemento en particular. La otra opción consta de 2 piezas de Petra Arcaica con otra mitad del ritual antiguo de la nobleza. Sus sencillos efectos aumentarán el daño realizado por todas las habilidades de Zhongli. Elijan lo que elijan, la estadística principal a tomar en cuenta es vida. Sobre las estadísticas secundarias, prioricen vida, probabilidad crítica, daño crítico y ataque o recarga de energía hasta el final. Respecto al rol de daño, Picaluna Creciente es la mejor opción de los herreros. Con las partículas y orbes elementales que obtengan de las diversas fuentes en combate, ganarán daño adicional para los golpes cargados y normales del dios de los contratos. La segunda alternativa es la ya mencionada Lanza del Duelo. Mismo caso que en el rol de soporte, recomiendo dos opciones de artefactos. La primera consta de 4 piezas del final de Gladiador, y la segunda de 2 piezas de Caballería Sanguinaria junto a otras 2 del final de Gladiador. Con la primera alternativa tendrán más daño de ataque, y con la segunda mayor daño físico. Bajo este rol, las estadísticas principales a tomar en cuenta son ataque, daño geo y daño crítico. Finalmente, mi recomendación de estadísticas secundarias es vida, probabilidad crítica, daño crítico y ataque o recarga de energía en ese orden. Cual sea su decisión de rol, no se olviden de respetar las limitantes de estadísticas para los cálices, relojes y coronas. Ya finalizando con la construcción, les recomiendo que intenten conseguir un 25% de probabilidad crítica como mínimo y a partir de tal porcentaje intenten duplicar su daño crítico cuando menos. Por supuesto, como su probabilidad crítica seguirá aumentando al mejorar artefactos, deben buscar que su daño crítico siga duplicando ese valor. Doy un ejemplo. Si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó un total de 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100% como mínimo. Si aumenta a 75%, intenten conseguir al menos un 150% de daño crítico. Todo lo anterior es por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño general.
¿Qué les puedo decir? Geo es versátil para todo equipo y el señor de este elemento lo hace destacar con un gran potencial defensivo y destructivo. El poder y fuerza de Zhongli representan una excelente opción de soporte y de daño si sabes construirlo. Para aquellos que ya lo tienen, sabrán hasta mejor que yo del caos que puede hacer este personaje. Para quienes no tienen interés en él, no hay problema, es su elección. Pero si son de quienes lo quieren y lo dejaron pasar la primera vez que fue lanzado o no lo pudieron conseguir, este puede ser su momento. Sepan que de no obtenerlo esta ocasión, perderán un excelente personaje hasta que la desarrolladora MiHoYo vuelva a lanzarlo de nuevo en unos pocos o quizá muchos meses después. Sea como sea, recuerden que Rex Lapis hará desear a sus enemigos nunca haberse metido con él. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.